La tarde del 16 de septiembre del 2014, el cuerpo de un adolescente fue encontrado cerca de las vías del tren de una creciente ciudad canadiense. El hallazgo no fue al azar, ya que una noche antes, la madre de la víctima la había reportado como desaparecida, cuando la chica no llegó a casa después de la escuela. Lo que su madre no sabía es que la joven se había topado con un tipo más que peligroso, un criminal letal, que nunca debió salir de prisión. Pero, ¿qué fue lo que pasó con esta joven? ¿Quién fue su inhumano agresor? ¿Y cómo se pudo evitar esta horrible y atroz tragedia? La historia de hoy nos lleva hasta Surrey, ciudad perteneciente a la provincia de la Columbia Británica en Canadá. Es una ciudad vibrante y multicultural de rápido crecimiento dentro de la zona metropolitana de Vancouver. Famosamente conocida como la ciudad de los parques, es hogar para más de 600,000 habitantes. Y siendo la segunda ciudad más poblada de la provincia, se destaca por su diversidad y su clima costero templado. Dentro de todo, es una ciudad que parece tranquila y de comunidades íntimas y amigables. Pero en realidad, Surrey tiene una de las tasas de crimen más altas de Canadá. Y fue en uno de sus vecindarios donde Serena Bermish, de 17 años, sería vista por última vez. Y como siempre, antes de entrar en detalles del caso de hoy, déjame te cuento más acerca de quién era Serena. Esta chica era una adolescente normal, expresiva y artística, de ideas maduras y con personalidad extrovertida, atributos que la impulsaron a crear su propio canal de YouTube, donde a ella le gustaba bloguear sobre su vida con la intención de crear una comunidad de gente con sus mismos intereses. Su canal era pequeño, pero Serena no dudaba en compartir sus pensamientos sobre múltiples temas que le llamaban la atención, y su gatito siempre estaba invitado para participar con ella en sus videos. Tristemente, el papá de Serena tuvo un accidente automovilístico a principios del 2014. Dicho suceso provocó que el señor permaneciera en coma por varios meses. Y me imagino fueron tiempos bastante difíciles para la joven, pero aún así Serena era una chica positiva y le ayudaba a su mamá en todo lo que podía. A Serena le encantaba coleccionar tarjetas de Pokémon, el anime, la música y el maquillaje, pero sobre todo era una chava responsable y respetuosa. Los padres de Serena nunca se tenían que preocupar por la joven. Ella era estudiosa y de carácter dulce y amable. Así que la noche del lunes 15 de septiembre del 2014, cuando Serena no llega a casa después de la escuela, su mamá no se alarmó al principio, ya que pensó que la joven se había quedado más tiempo de lo normal por alguna razón académica. Pero conforme pasaron las horas, la madre de Serena se dio cuenta de que algo mucho más grave había pasado. Y así decide agarrar el teléfono y hacer la llamada que ninguna madre merece hacer. Serena fue reportada como desaparecida esa misma noche. Al día siguiente, martes 16 de septiembre, casi 24 horas después de que el reporte de desaparición fuera hecho, un grupo de búsqueda se encontraba peinando el área donde se pensaba que Serena había caminado por última vez. Y así como el grupo se extendía hacia una zona de pasto alto, cerca de las vías del tren que colinda con la calle 146 de la avenida 66, fue que hicieron el aterrador descubrimiento, ya que el cuerpo sin vida de una joven mujer fue encontrado abandonado en el solitario lugar. Tristemente, no se necesitó más que una identificación visual para confirmar que se trataba de Serena Bermish. El área donde la chica fue encontrada estaba apenas a unos cuantos metros de distancia del camino que Serena siempre tomaba de regreso a casa, lo que significaba que la adolescente estaba en un lugar que ella conocía muy bien, una ruta familiar. Y las preguntas del por qué Serena no terminó su camino de rutina esa noche no tardarían mucho en llegar. Es importante recalcar que el área de Upland Road, que es por donde Serena caminaba diariamente de regreso a casa, es mayormente una zona industrial. En el día, un lugar muy concurrido, pero por la noche se transforma en un área bastante solitaria, con iluminación tenue, pastos crecidos y, en contraste con el ruido del día, el área se llenaba de silencio al caer la noche. La presencia policíaca incrementó de un momento a otro y no mucho después de encontrar el
cuerpo sin vida de Serena, los investigadores acordonaron el área con cinta para evitar que los trabajadores de las compañías aledañas y gente que caminaba por la calle interactuara con la zona del crimen. No mucho después de iniciar la investigación, los detectives dieron a conocer las horribles noticias. La muerte de Serena no había sido accidental, sino un trágico y cruel homicidio. Al llegar a esta conclusión, el caso fue entregado al Equipo Integral de Investigación de Homicidios, mejor conocido como IHIT. Mientras IHIT procesaba el área, varios noticieros y programas de radio cubrieron la historia, haciendo que la noticia de este caso se regara entre los habitantes. Y así, la tranquilidad de la ciudad fue alterada de una noche a otra. Y lo peor es que la indignación de los habitantes de Surrey apenas comenzaba, ya que cuando se enteraron de quién fue el agresor, la comunidad explotaría en enojo y frustración, ya que fue el sistema el que le falló a esta carismática joven. Pero eso es algo de lo que hablaremos un poco más adelante, no me quiero adelantar. La investigación se movía con rapidez y un par de cosas eran bastante claras para los detectives. Como ya dije, este horrible suceso era sin duda un homicidio y estaban casi convencidos de que Serena no conocía a su agresor, lo cual es la receta perfecta para provocar que los habitantes de la ciudad tomaran sus precauciones, ya que si Serena no conocía a su asesino y este acto había sido completamente al azar, esto significaba que podría pasarle a cualquiera. Y si este individuo andaba suelto, sabían que solo era cuestión de tiempo para que volviera a hacer de las suyas. Con la presión sobre los hombros, los investigadores continúan preguntando por información en las casas y negocios aledañas a la zona del crimen, con la esperanza de entender los últimos pasos de la vida de Serena. Y no mucho después, los detectives recibieron un testimonio que capturó su interés. Resulta que un residente de la zona les comunicó que había visto a un hombre caminando sospechosamente por las vías del tren, bastante cerca de donde habían encontrado a Serena. El residente dijo que el hombre iba vestido con ropa oscura y que llevaba la capucha de su sudadera puesta. También dijo haberlo visto subirse a una camioneta de batea gris con capota después de salir del área de las vías para después alejarse de la zona manejando. Lo más interesante es que este avistamiento tomó lugar apenas una hora antes de que el equipo de búsqueda se topara con el cuerpo de Serena. IHIT decide hacer pública esta información, rápidamente contactando noticieros de la ciudad con la esperanza de que alguien reconociera el vehículo y al sospechoso. Y aunque la zona donde el cuerpo fue encontrado no era comúnmente concurrida después del anochecer, cerca del área se encontraban varias autopistas que son bastante transitadas 24 horas al día, así que los detectives se sentían esperanzados de que si había alguna forma de encontrar a este individuo, sería con la ayuda de la comunidad. Además, como ya te imaginarás, los policías ya habían comenzado a recaudar los videos grabados por las cámaras de seguridad de la zona, con la expectativa de poder observar los últimos pasos de Serena y así tal vez podrían ver al vehículo del que sospechaban para situarlo y conectarlo con el crimen. Mientras esperaban por alguna pista que los llevara a esta camioneta y su sospechoso conductor, los detectives se enfocan toda su atención en la evidencia física del caso. Y aunque obtener los resultados forenses de la investigación tomaría su tiempo, las conclusiones de dichas pruebas y los videos de las cámaras de seguridad del área eran prácticamente todo lo que IHIT tenía para resolver el homicidio. Al rastrear los últimos pasos de la chica esa noche de lunes, las cámaras de la ciudad confirmarían que Serena abordó un autobús en la esquina de la avenida 64 y la calle 128 a las 8:10 p.m. Y después de eso, su rastro parecía haber desaparecido. Y traté de buscar información que me diera una pista si había cámaras dentro del autobús, pero no encontré nada, así que asumo que este autobús no tenía cámaras integradas. Con esta información, los investigadores esperaban localizar a algunos de los pasajeros que compartieron el autobús con la joven para que testificaran, ya que en estos casos hasta el detalle más pequeño podría cambiarlo todo y dar respuestas a preguntas como ¿iba Serena sola ese
sucedía en el autobús, quién estaba sentada junto a ella o cualquier acción sospechosa por parte de algunos de los pasajeros eran de vital importancia para resolver el caso. Y apenas 5 días después de la desaparición de Serena, los investigadores por fin obtendrían información de relevancia. Y para sorpresa de todos, no fue acerca de aquel sospechoso de camioneta gris, sino proveniente de los resultados forenses, ya que las muestras colectadas de la escena del crimen y del cuerpo de la joven mostraban la existencia de la sangre de un hombre desconocido, y al ingresar el ADN al registro del sistema criminal, los miembros de IHIT por fin obtuvieron la tan anhelada información que ellos necesitaban. El 20 de septiembre, alrededor de las 6 de la mañana, los investigadores de IHIT finalmente arrestaron a un sospechoso, y como ya te imaginas, se trataba de un hombre que era bastante familiar para la policía. El nombre del arrestado no fue publicado al principio, ya que por alguna razón que yo de verdad no entiendo, su nombre estaba resguardado bajo una orden de protección temporal. Pero por la evidencia forense y sus asquerosos antecedentes, los investigadores estaban más que seguros que tenían en custodia al individuo correcto. El nombre del arrestado era Raymond Casey. Y como dije, este hombre es más que conocido para el sistema policíaco, ya que estamos hablando de un violento criminal reincidente con un pasado más que perturbador. Cabe mencionar que después del arresto, IHIT dijo a la prensa que ya no estaban en busca del conductor y dueño de aquella camioneta gris, y aclararon que el individuo nunca fue considerado un sospechoso, sino más bien una persona de interés para el caso. Cuando las noticias del arresto se dieron a conocer, por un breve instante la comunidad se sintió segura de nuevo, ya que solo 5 días después de la desaparición de Serena y su asesinato, el caso parecía estar tomando forma y el olor a justicia andaba en el aire. Pero cuando la gente se enteró de quién era este hombre, provocó que la comunidad de la provincia entera se preguntara qué hacía este individuo caminando por sus calles. Durante una de las conferencias de prensa de IHIT, los investigadores describieron el ataque como un horrible crimen de oportunidad. Pero la cosa es que todo indicaba que la oportunidad había sido dada por el mismo sistema. ¿Cómo podía ser que un individuo como este, que debería de estar en prisión o al menos debería de ser monitoreado cada segundo de su asquerosa existencia, pudo encontrar la oportunidad de cometer este crimen? Y entonces me imagino te estarás preguntando, ¿qué hizo este tipo para que una ciudad entera se levantara en protesta por su libertad? Así que déjame te cuento quién es Raymond Casey. El historial criminal de este hombre se extiende hasta sus años de adolescencia. Siempre fue un individuo problemático, ya que por comportamiento disruptivo y violento fue expulsado de 15 escuelas diferentes, incluyendo el kinder. Cuando tenía apenas 15 años, fue arrestado por asalto sexual por primera vez. 4 años después, fue liberado, pero no por mucho tiempo, ya que en 1991, cuando el tipo tenía solo 19 años, Casey regresa a prisión por haberse metido a la fuerza en un museo, no mucho después de que el establecimiento cerrara sus puertas, para después abusar sexualmente de una de las empleadas a punta de cuchillo. De ahí, forzó a su víctima en su carro para así llevarla a un cajero automático con la intención de vaciar su tarjeta, para después abandonar a esta pobre mujer en medio del bosque amarrada a un árbol. Este criminal la dio por muerta y en cuanto se fue, gracias a Dios, los gritos de la víctima fueron escuchados por granjeros del área que acudieron al llamado. La pobre chava tenía solo 21 años al momento del ataque. Y escucha esto, apenas un par de días después de este horrible incidente, este hombre volvió a hacer de las suyas, asaltando a otra mujer a punta de navaja. Casey fue arrestado al siguiente día y le dieron una sentencia de 22 años, que aparentemente era la sentencia más rigurosa para este tipo de faltas. Y este criminal no tenía pudor o arrepentimientos, ya que en los documentos de la corte dice que al salir del juicio, este tipo tuvo la hazaña de mirar fijamente a sus víctimas, diciéndoles: "Te veo en 22 años".
Este hombre rechazó todos los programas de rehabilitación que el gobierno le ofreció mientras estaba encarcelado y fue oficialmente etiquetado como criminal de alto riesgo de asesinar o lastimar a miembros de la sociedad canadiense. Y por lo mismo, sus intentos de obtener libertad condicional le fueron negados 18 veces durante su sentencia de 22 años. Hubo ocasiones en las que él mismo admitió que sentía ser un riesgo para la sociedad si fuera liberado. Al menos parecía tener cierta conciencia del tipo de monstruo que era. Entre los 15 y los 43 años, que fue la edad en la que asesinó a Serena, este hombre vivió en libertad por un total de 1 año y 3 meses. Así es. En este extremadamente corto intervalo de tiempo, se las arregló para cometer todos estos aberrantes crímenes. Y aunque en varios de los documentos de la corte acumulados a lo largo de su estadía en prisión, los oficiales y jueces recalcan que no creían que este individuo estaba listo para unirse a la sociedad, después de 22 años y una vez cumplida su sentencia, no había nada que ellos pudieran hacer para mantenerlo encarcelado. Y así, en junio del 2013, este criminal fue puesto en libertad. El tipo estaba registrado como ofensor sexual de alto riesgo y la policía anunció que esta amenaza de humano sería liberado. Pero este hecho no aminora el riesgo que este hombre representaba para la sociedad. No cabe duda que el sistema está podrido en todos lados. Aparte, como condición de su libertad condicional, este criminal estaba obligado a reportarse periódicamente con la Agencia Policíaca Federal Canadiense, cosa que no hizo en ninguna de sus audiencias. Y también el angelito fue reportado por robar varios artículos de una tienda departamental de ropa y zapatos. Así que para finales de noviembre del 2013, apenas un par de meses después de su liberación, el tipo es puesto tras las rejas una vez más, pero esta vez solo por 3 meses. Al salir de nuevo, le dieron 3 años más de libertad condicional. Y aquí es donde, en mi opinión, el sistema cometió el segundo de los errores más significantes del caso, ya que ni siquiera fueron para ponerle un monitor electrónico en el tobillo para poder vigilarlo realmente a cada paso. O sea que ya la regaron al ponerlo en libertad, sabiendo perfectamente que era un riesgo para la sociedad y sistemáticamente era necesario liberarlo. No mucho después, el tipo les dio la causa perfecta para volverlo a poner donde se merecía. Y aún así, las autoridades le dan otra oportunidad para que este monstruo asediara a los más vulnerables de la ciudad de nuevo y con toda libertad, porque ni siquiera lo tenían monitoreado. Hazme el santo favor. Y así este violento, impulsivo y oportunista transgresor caminaba libre entre las calles de Surrey. Y a pesar de que los investigadores creían que lo tenían bien vigilado, no sé cómo, si por telepatía, brujería o qué, como ya sabemos, para septiembre del 2014, este tipo volvería a acechar la provincia. Entonces, ya sabiendo quién fue el responsable del asesinato de Serena, los investigadores pudieron armar el rompecabezas del horrible suceso. El lunes 15 de septiembre, Serena tuvo un día normal en la escuela y cuando salió se dirigía como siempre para su casa. Caminó por la misma calle y en la esquina de la avenida 64 y la calle 128 tomó el autobús que pasaba por ahí todos los días a las 8:10 p.m. Varios testigos reportaron haberla visto camino a casa, sola y sin ninguna señal de que algo le preocupara. Alrededor de las 8:30 p.m., Serena baja del autobús para seguir el camino por el que ella pasaba casi todos los días en la calle 66, que como mencioné era un área poco iluminada y con zonas de pasto alto a su alrededor. Pero ella, me imagino, estaba acostumbrada a caminar por ahí. Lo que Serena no sabía es que Raymond ya esperaba por una víctima que escogería al azar en la oscura calle. Desafortunadamente, Serena y Raymond cruzarían camino. Los detectives piensan que Raymond la asedió y persiguió con cuchillo en mano, como había hecho en tantas otras ocasiones, lo que hizo que Serena se desviara hacia los pastizales altos de la vía. Y a pesar de que estamos hablando de una chica pequeña de tamaño y con apenas 17 años, Serena no partió de este mundo sin luchar por su vida, ya que la chava traía un exacto en su mochila que no dudaría en usar en contra de su desquiciado agresor. Serena puso tal pelea que Raymond tuvo que recibir un total de 22 puntadas entre todas sus heridas
heridas provocadas por la valiente joven. Pero como ya sabemos, la pobre de Serena no tuvo la fuerza para luchar lo suficiente, y los resultados de la pelea, tristemente, ya los conocemos. Serena terminó siendo asfixiada con un pedazo de la playera que Raymond traía puesta para después dejar la escena, no sin antes tratar de esconder el cuerpo de la joven mujer. El cuchillo que usó el agresor fue encontrado entre unos arbustos por los investigadores al día siguiente. Lo que Raymond no sabía es que la lucha incansable de la joven sería el factor que lo cambiaría todo para este criminal, ya que entre el forcejeo, Raymond recibió una cortada bastante profunda en el cuello, y fue esta la que provocó el derramamiento de sangre en el cuerpo y ropa de la víctima. Durante los siguientes meses, los investigadores se tomaron su tiempo para armar el caso en contra de este monstruo, y así asegurarse de que no hubiera ningún cabo suelto, ya que no podían permitir que el caso fuera descartado. Recaudaron cada una de las pruebas del crimen: análisis forenses, pruebas de compatibilidad de ADN y los reportes de los testigos. Aparte, claro, todos los antecedentes del tipo. Desafortunadamente, y por eso digo que el sistema está completamente podrido, sus cargos terminaron siendo catalogados como asesinato en segundo grado, ya que Raymond decidió atacar al azar. O sea que en la estúpida lógica de este sistema, el hecho de que no fue un ataque personal y premeditado fue razón suficiente para no darle una sentencia de asesinato en primer grado, lo cual, si me preguntas a mí, es una verdadera ridiculez, por no decir otra cosa. Porque obviamente este tipejo estaba esperando por alguien que fuera un objetivo fácil de atacar. Y no sé qué puede ser más personal y premeditado que esto, pero bueno. Lógicamente, este hecho enfureció a muchos de los habitantes de Surrey, tanto así que se organizaron protestas para expresar el coraje que sentían. Por 3 años, este criminal mantuvo su inocencia, declarándose no culpable por el asesinato. Y me imagino que ya sabes, pero cuando esto sucede, se necesita un juicio para decidir el futuro del acusado. Así que mientras la corte decidía para cuándo programar el juicio del detenido, la familia de Serena se preparaban para lidiar con este arduo proceso. Y no fue hasta septiembre del 2017, cuando su juicio estaba a punto de comenzar, que Raymond cambió de parecer, declarándose culpable por sus crímenes, sorprendiendo a todos los que esperaban el tan anticipado juicio. Me imagino que el tipejo no quiso pasar por la vergüenza de ser enjuiciado por tercera vez, aunque dudo muchísimo que esta porquería de humano tenga la capacidad de sentir vergüenza, pero bueno. La ley canadiense indica que para los agresores de asesinato en segundo grado se les asigna una sentencia de cadena perpetua automáticamente, pero no hay que emocionarse porque esto no significa que esta basura morirá en prisión, ya que lo único que quedaba por determinar era cuánto tiempo se tendría que esperar para que Raymond pudiera solicitar su libertad condicional. Este lapso varía entre 15 y 25 años. Recordemos que este tipo tenía 46 años para el momento de su juicio. Al final, y la verdad que da más que coraje, el juez decidió que el criminal podría solicitar su libertad condicional en solo 17 años. Aparentemente, esta gente de verdad que no aprende. Este asqueroso estará en sus 60s para cuando pueda hacer dicha solicitud, y no entiendo cómo es esto posible. No me cabe en la cabeza cómo pueden esperar que este castigo funcione si no ha funcionado en ninguna de las otras ocasiones. Este tipo nada más se ha vuelto más peligroso cada vez que lo liberan. No entiendo, la verdad es que no hay palabras. Para los familiares y amigos de Serena no hubo más que justicia parcial. No me imagino el dolor y enojo que esta pobre familia sintió al escuchar dicha sentencia. Es casi como si los que llevaran la batuta del sistema, que es gente que uno mantiene con nuestro arduo trabajo y nuestros impuestos, estuvieran descartando el terrible asesinato de un adolescente. Y cabe mencionar que durante mi investigación del caso pude leer en varios artículos que hubo peticiones de habitantes de Surrey para que la ciudad instalara más luces en el área donde la chica caminaba diariamente, para que esto no volviera a pasar. Y en efecto, la ciudad instaló más luces y cortaron el pasto y se propusieron a mantener mejor el lugar, pero es muy triste que siempre se toman acciones como esta después de que las cosas pasan, en vez de que la ciudad se dedique más a prevenir que situaciones como estas ocurran. Pero bueno,
desgraciadamente así es como se mueve este mundo. ¿Por qué los sistemas judiciales del mundo parecen proteger a los criminales? Es algo que nunca voy a poder entender. Alegar razones humanitarias es una excusa que se queda increíblemente corta. ¿Por qué se debería de tratar como humano a quien no se comporta como tal? Es una vergüenza que vivamos en un mundo donde los agresores más peligrosos tienen la oportunidad de seguir asediando a las personas más inocentes y vulnerables de nuestra sociedad. Este caso nunca debió pasar. Este monstruo nunca debió salir de prisión y yo no debería de estar haciendo este video. Serena era una chica que tenía todo por delante y por culpa de un retorcido sistema que tiene las prioridades más que al revés, este mundo no será testigo de la vida de esta linda chava. Y no me queda más que decir, descansa en paz, Serena Bermish. Y si llegaste hasta el final del video, muchísimas gracias. Si te gustó la cobertura del caso, no se te olvide de suscribirte, que le ayuda muchísimo al canal y aparte es gratis. Cuéntame qué piensas, porque tus comentarios me inspiran y me motivan a seguir trayéndote estas historias. Por favor, cuídate muchísimo y nos vemos para la próxima. Cambio fuera.